Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Continuando este recorrido que estamos haciendo en las aventuras misioneras del apóstol San Pablo. En Pentecostés del año 57, San Pablo ya llegó a Jerusalén. Y los hermanos le anuncian que algunos judíos lo acusan de incitar al abandono de las costumbres de Moisés, dejando la circuncisión y dejando otros ritos ancestrales. De hecho, Pablo, estando en el templo de Jerusalén, donde había ido a orar, es perseguido a los gritos. Y dicen, este es el hombre que enseña contra nuestro pueblo, contra nuestra ley, contra este lugar. Interviene la policía romana, eso era costumbre en un motín, y entonces llevan a Pablo a la fortaleza. Y esta vez el cautiverio va a durar varios años. En Jerusalén, en Cesarea, que era la capital romana de Palestina, y después en Roma. Escucha el relato, lo tenés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 hasta el 23:11. Dice así: queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus, y los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. El oficial romano quiere saber con certeza de qué acusan los judíos a Pablo y pide que le quiten las cadenas y convoca al gran consejo, al Sanedrín. Imagínate la escena. Se convocan a las más altas autoridades judías y el acusado, sin esposas, compadece ante el interrogatorio. Aparecen los testigos
Y viendo a Pablo, vuelvo a ver a Jesús en la misma situación. Es casi un calco del juicio a Jesús. Y Pablo ataca: yo soy fariseo, hijo de fariseos. Me juzgan por creer, por esperar la resurrección. Pablo sabe que esta es una cuestión de controversia entre estas dos grandes corrientes religiosas de la época: el partido de los saduceos, que no cree en la resurrección, y el partido de los fariseos, que cree en la resurrección. Y esto provoca un gran barullo en el Gran Consejo. Empiezan a pelearse, se divide la asamblea. Qué habilidad la de Pablo para predicar la fe. Cristo ha resucitado. Y como los ánimos se enardecían y la pelea iba creciendo, el oficial romano, temiendo que Pablo fuera despedazado, manda que lo lleven de nuevo a la fortaleza. Empieza la camorra, como pasó con Jesús. En una de sus cartas, Pablo cuenta el número de golpes recibidos, todos los arrestos que tuvo que sufrir. Señor, te pido que nos ayudes para que sepamos interpretar cualquier situación humana, incluso la más desfavorable en apariencia, como un signo de tu presencia y de tu providencia. Y a la noche siguiente se le aparece el Señor a Pablo y le dice que va a ser su testigo en Roma. Qué importante fue para Pablo esta visita. Ánimo, le dice el Señor. Pablo también debería tener sus horas de angustia, sus horas negras. Y Jesús siente la necesidad de ir a reconfortarlo, de levantarle la moral, el ánimo. Que el tema de la aflicción es uno de los temas dominantes en las cartas de Pablo. No era solamente un tema intelectual, un tema teórico propio de un sermón. Era una experiencia vivida. Los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo justamente nos dan ese clima habitual en la vida de San Pablo. En el momento en que escribía las grandes cartas, estaba también muchas veces sufriendo. Y aparece en esa valentía, esa fe, que nos parecen tan extraordinarias, pero que provienen de una misma fuente, del contacto cotidiano con Jesús. De acá viene la fortaleza de Pablo. Por eso el Señor le puede decir: como diste testimonio de mí en Jerusalén, lo tenés que dar también en Roma. Se le concede un respiro, Jesús está con él. Y no hay nada que temer. Pero lo importante es dejarse conducir. Pablo mismo había dicho que era el Espíritu el que lo conducía. Y yo te pido, Espíritu Santo, en mi vida dejarme conducir por ti. Dame la gracia de seguir tus mociones. Dame la gracia de conocerte cada día más. Ven sobre mí, Señor, y llévame donde tú quieras. Quiero ser testigo de Jesús, de que está vivo, de que está resucitado. Y quiero ser un testigo en el poder que viene de lo alto. Quiero ser testigo en la unción que proviene de ti. Derrámate en mi vida, Espíritu Santo. Dame la gracia
de ser un testigo fiel de Jesús. Para ser testigo necesitas beber del agua que brota del costado de Jesús, del Espíritu Santo que proviene de su corazón entregado por ti. Medita en esto, escuchando este canto de Eric Porta, Agua de Vida. No puedo más cantar. Hoy no puedo más decir que lo que hago es para ti. No es suficiente si tú no estás aquí. De tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Señor, hazme sentir que soy hecho por ti, y así yo poderte dar mi adoración. Dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. La cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Dame de tu agua de vida. Jesús continúa su discurso de despedida, su última oración, sus últimas palabras. Las tenés en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículos del 20 al 26. Escucha lo que dice. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo
y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Gracias, Señor, gracias porque en ese momento estabas rogando por mí. En este instante, y no solamente en este, Jesús estaba viendo todo ese desarrollo inmenso de su obra. Ya estaba viendo esas multitudes humanas que iban a creer en Él por obra de los testigos. Estaba previendo la iglesia. ¿Y cuál era su plegaria para esta iglesia? ¿Cuál era su oración para estos innumerables creyentes? Ese corazón inmenso de Jesús, ese corazón universal, ¿qué pedía? Decía: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que me enviaste. Esta es la última plegaria de Jesús antes de entrar en su pasión. Es la intención principal por la que va a ofrecer el sacrificio de su vida. Es la que lleva más en el corazón. Es, por decirlo de algún modo, su testamento espiritual. Que todos sean uno. Entre muchos no hacer más que uno. Y dice: como tú estás en mí y yo en ti. Nada más profundo que este amor de Dios. El amor de los cristianos tiene como modelo el amor de Dios. Dios es el modelo de amor, Dios es la fuente del amor. Y esta es la unidad por la que Jesús da la vida. Qué lejos estamos en nuestras iglesias de esta unidad. Incluso entre las mismas iglesias, entre las mismas comunidades, entre nuestras comunidades, entre nuestros grupos, entre nuestras clases sociales. Y esto para que el mundo crea. Es la unidad, es el amor, el que es misionero, el que conduce a la fe. Es la unidad la que evangeliza. De los primeros cristianos se decía: miren cómo se aman. Esto tendría que poder decirse de todos los que tienen fe, justamente para que esa fe sea atrayente, para que viendo ese modo de vivir otros digan: yo también quiero eso, yo también quiero vivir así. Te pido que seamos uno, Señor. Esto supone muchas renuncias a nuestras suficiencias, a nuestros orgullos, a nuestros egoísmos. En mi vida, tal como es, con las personas tal como son, ¿qué sacrificio estoy dispuesto a hacer? ¿Te lo preguntaste?
¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer con Jesús para que esta plegaria de unidad de Jesús se realice, para que podamos ser uno? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Así, dice Jesús, el mundo conocerá que tú me enviaste y que los amaste como me amaste a mí. Porque el mundo no te conoció, Padre, pero yo te conocí y les di a conocer tu nombre, y todavía se los voy a seguir dando a conocer. Qué palabras inolvidables estas palabras de Jesús. Qué participación tan misteriosa en esa unión con el Padre en la que quiere que entremos también nosotros. Esa comunicación por parte de Jesús de todo lo mejor que tiene. Jesús vino para esto, para abrirte el camino hacia el Padre. Y dice Jesús, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo también esté en ellos. Y con estas palabras se extingue la plegaria de Jesús, por lo menos en el relato de San Juan. Podemos pensar que Jesús mantuvo pensamientos semejantes durante las últimas horas de su vida humana. Podemos pensar que en el cielo Él continúa con esta intercesión. Es la gran cumbre del Evangelio, es la gran buena nueva, el amor mismo de Dios, el amor trinitario con el que el Padre ama al Hijo, el amor absoluto, infinito de Dios, que Él participó a los creyentes. Lo que está trabajando en la humanidad es justamente esto, es la relación de amor perfecto que une a las personas divinas. Ora conmigo. Padre, yo también, en el nombre de Jesús, te pido que seamos uno. Te pido que se realice en la Iglesia el milagro de la unidad. Te pido que tu Espíritu Santo siga bendiciendo y alentando los esfuerzos de tantos hombres y mujeres que quieren trabajar por la unidad en la Iglesia. Los esfuerzos de los teólogos que están buscando caminos de comunión. Los esfuerzos de los que están dispuestos a dejar intereses personales de lado para que tu rostro de unidad brille verdaderamente en la Iglesia. Los esfuerzos de aquellos que están dispuestos a dejar de lado ideologías falsas, construcciones de hombres en todos los bandos que hemos superpuesto al Evangelio para hacernos una Iglesia a nuestra imagen y semejanza y no a tu imagen y semejanza. Cuánta desunión entre las iglesias, Señor, cuánta lucha que esconden las ambiciones de poder de los pastores, que esconden detrás de lindas palabras el pecado de la división que nosotros hemos construido, porque no queremos obedecer, porque no queremos someternos, porque en el fondo te queremos declarar la independencia, Señor, y apropiarnos de tu Iglesia, apropiarnos de tu pueblo. Cuánto pastor que se considera el dueño de las ovejas y no un servidor del único que merece el nombre de pastor. Perdona, Señor, todo esto, todas estas heridas que provocamos en tu pueblo, y danos la gracia por tu Espíritu Santo de poder trabajar verdaderamente por la unidad de todos tus hijos, Señor. Te invito a ser un gran trabajador de la unidad, esa unidad que quiere el Espíritu Divino. Pedilo con este tema del grupo New Wine. Espíritu Santo, derrámate.
vio el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Soplaste viento sobre el hombre y vida le diste de la nada. Con el hueco de tu mano me diste el mar y sus aguas y los cielos con tu palmo. Al rugir de tu voz el mar rojo se abrió. A Jesús resucitaste con poder, como viento recio llegaste en Pentecostés. Poderoso guerrero, dedo de Dios, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Sobre reyes y sacerdotes reposabas, buscabas una habitación dorada, de tu gloria anhelabas, y hoy vives dentro de mi corazón. Con el hueco de tu mano me diste el mar y sus aguas y los cielos con tu palmo. Al rugir de tu voz el mar rojo se abrió. A Jesús resucitaste con poder, como viento recio llegaste en Pentecostés. Poderoso guerrero, dedo de Dios, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu se profetizó, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizan. Hoy es el cumplimiento, todos se alegrarán. A Jesús resucitaste con poder, como viento recio